Pasa a vosotros. Continuamos con la octava porción de la lectura del libro de Números. Nuestra octava porción se va a llamar Fines y explicábamos que justamente recibe el nombre de este héroe que veíamos en la porción a final de la porción pasada. Para entrar en contexto, pues veíamos que el rey Balac había contratado a Bilam para maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, pues no pudo. Nuestro Dios protegió a su pueblo, haciendo que cada vez que Bilam abría su boca brotaran de ella bendiciones. Dentro de sus bendiciones decía que no podía maldecir a Israel porque Dios no ha visto nada malo con su pueblo. Dios ve que todo está en orden, que son que tienen modestia y recato. Entonces le brinca una idea a Bilam y le da un consejo al rey Balac. Este consejo entendemos que se refiere a la promiscuidad. El pueblo de Moab era un pueblo, digamos que en su naturaleza es ser promiscuo. Veíamos sus orígenes allá en Génesis capítulo 19, rumbo al final del capítulo, nos dice que la hija mayor de Lot emborracha a su padre, duerme con él y al tener un hijo, al dar a luz, muy orgullosa le pone Moab, que significa de mi padre. Vamos, ella no esconde sus orígenes. Entonces decíamos, el ser promiscuo está en la naturaleza de Moab. Por lo tanto, pues empiezan a socializar las moabitas, empiezan a practicar esta promiscuidad con los hijos de Israel, algo natural para Moab, pero va en contra totalmente de lo que debe ser el pueblo de Dios, lo cual causa que posteriormente, pues los israelitas empiecen a servir a su ídolo Baal-peor. Dice entonces que se enciende la ira de nuestro Dios para con su pueblo y empieza una plaga. Por lo cual nuestro Dios le ordenaba a Moisés que debía asesinar, colgar a todos los líderes de las tribus, del pueblo. Moisés reúne a los jueces en la tienda del encuentro y les dice lo que deben hacer y dice, empiezan a llorar. Todos empiezan a lamentarse por lo que está pasando y justo en ese momento pasa este hombre, no nos dice quién es, su nombre, rango, nada, pero nos dice que pasa este hombre muy desvergonzadamente, viene con una madianita, ojo, no de Moab, una madianita, y pasa enfrente de Moisés, enfrente de los jueces, enfrente de la tienda del encuentro, lo cual decíamos era su total descaro y desfachatez, porque lo está rebelándose en contra de Moisés, en contra de los jueces, en contra de nuestro Dios. Dice luego que dentro de la asamblea se encuentra Fines y nos aclara, Fines, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el sacerdote. Y siempre que nos lo presente nos lo va a poner con esta presentación de su linaje. Dice entonces que él mira que nadie hace nada, que todos están llorando y entonces se levanta Fines, toma una lanza en su mano, sigue al varón, al israelita, junto con la madianita, y cuando están en el acto, que están pecando, dice, los atraviesa con esta lanza por su vientre. Y dice entonces que cesó la plaga, la mortandad, y que murieron 24,000. Y explicábamos, es la mayor cantidad de muertos que ha habido a causa de una plaga, de un pecado. Y hasta ahí terminábamos nuestra porción anterior. Entonces, con este contexto, entramos en nuestra porción Fines. Dice el capítulo 25 a partir del verso 10. Y habló Dios a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, revirtió a mi furia de encima de los hijos de Israel. Y vamos a ir aclarando puntos. ¿Por qué es que siempre que nos habla de Fines nos dice hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote? ¿Por qué nos lo recalca tanto? Bueno, podría pensarse que pudiera haber ciertas dudas o, mire, vámonos por partes. Allá en Éxodo capítulo 6, capítulo 6, nos empieza a narrar la genealogía o los linajes de las tribus. Empieza con Rubén, Simeón y Leví. Y cuando llega a Leví se empieza a expandir más sobre las familias. Y nos dice que Aarón, como era un varón muy correcto, muy celoso, pues se casa con Elizabeth, una hija de la tribu de Judá. Todo bien, está dentro de su pueblo. Sin embargo, nos dice que el Aarón
con Elizabeth tuvieron un hijo llamado Elazar. Elazar, sin embargo, toma esposa de una de las hijas de Yetro, es decir, una madianita. Ya como que se salió del pueblo, vamos. Sí, es cierto, las hijas de Yetro al final de cuentas se convirtieron, aceptaron a Dios como un Dios verdadero, dejaron sus cosas extrañas en Madián, pero no deja de lado su origen madianita. Ahora, esta mujer madianita con Elazar tuvieron a Fines. Podría pensarse que Fines quizá fuera un poco hipócrita matando a una madianita, pero por eso nuestro Dios empieza a aclarar, no pierdas de vista, él es hijo de Elazar, hijo de Aarón, el sacerdote, para que no ponga nadie en duda su origen, de que vaya a pensarse otras cosas. Su origen es especial, por lo tanto lo lleva a actuar de una manera tan celosamente especial. Y veíamos que a causa de lo que él hizo, esto que podríamos pensar es un acto muy cruel o muy bárbaro, el matar a alguien o a dos, pero vemos que eso sirvió para acabar con la plaga, con la mortandad. Dice entonces nuestro Dios que fue bueno lo que hizo Fines. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuál había sido la voluntad de Dios? Le ordenó a Moisés colgar a los líderes. Moisés llamó a los jueces y les dijo lo que había que hacer, pero todos estaban llorando. Hay veces en que es difícil, hay que decidir lo que se debe hacer, aunque parezca difícil o parezca muy, quizá muy rudo, pero es la voluntad de Dios, por lo tanto se debe cumplir con ello. No era momento para estar llorando, para estar lamentándose por las cosas, había que actuar, y el único que vimos que actuó fue Fines. Continuamos leyendo. Dice, al celar él a mi celo dentro de ellos, y no acabé a los hijos de Israel con mi celo. Es decir, ahora, el pueblo al no decir nada, cuando veían que estaban pecando con la idolatría a Baal-peor, el pueblo debía haber tomado acciones. Nadie hizo nada, todos se callaron, lo que los convirtió de alguna forma en participantes también del pecado. Ahora que Fines había actuado, pues tampoco tenían derecho a decir nada. Ya que Fines ha hecho bien, está aclarando nuestro Dios, él lo que hizo, correcto, porque bien pudo haberse acarreado pleito con la tribu, que nos va a decir quién fue, del que mató. Bien pudo haberse acarreado problemas por haber actuado, matado a uno de estos principales de la tribu. Seguimos leyendo, dice, verso 12, por eso di, he aquí, yo doy para él a mi pacto de paz. Nuestro Dios está decretando este pacto de paz. Vamos a leer más adelante que a quien mató no era cualquier persona, era el príncipe de la tribu de Shimón, junto con una princesa de Madián. Decimos, mató a personas importantes. Bien se pudo acarrear problemas con la misma tribu de Simeón o con los mismos madianitas. Por lo tanto, nuestro Dios dice, yo voy a establecer con él, es un decreto, mi pacto de paz. Este pacto de paz o un pacto de amistad que nadie lo puede tocar, nadie le puede hacer daño porque lo que él hizo es de conformidad con mi voluntad y, dice Dios, yo lo protejo, nadie lo puede tocar. Ahora, hay también otras opiniones que dicen que este pacto de paz se refiere a un pacto de paz que le iba a dar a él esa tranquilidad, a Fines, de que no iba a tener problemas, lo cual lo iba a librar también, al no haber problemas, no haber preocupaciones, lo iba a librar también de la muerte, o iba a extender su vida, a prolongarle la vida más que todos los demás. ¿Cómo podemos decir esto o en qué se basan estas opiniones? Bueno, la mayoría de los del desierto, digamos, los que salieron de Egipto y llegan a la tierra prometida, pues van muriendo, sobre todo en el libro de Josué, se van acabando sus vidas. Sobre todo también al llegar al libro de Jueces, van muriendo pues varios de estos personajes. Sin embargo, a Fines lo vamos a encontrar rumbo al final del libro de Jueces, allá en el capítulo 20. Nos va a decir, en el capítulo 20 de Jueces, decimos,
ya han pasado bastantes años de todos los jueces, ya ha pasado bastante tiempo y Fines sigue con vida, no solamente sigue vivo, nos dice el versículo 27 que está ministrando delante del arca, es decir, él es el sumo sacerdote y está oficiando, está en pleno uso de sus facultades para llevar a cabo todas sus tareas como sumo sacerdote. Y eso nos lleva al siguiente versículo. Dice, verso 13, y será para él y su simiente después de él un pacto de sacerdocio eterno, por cuanto que celó por su Dios y expió sobre los hijos de Israel. Aquí le está dando nuestro Dios dos pactos. Uno es el pacto de paz, que decimos puede ser prolongación de la vida, que nadie lo va a molestar, que no va a tener esas preocupaciones o esos temores. Y el otro es el pacto de sacerdocio, que está diciendo para él y para su generación después de él. Había decretado nuestro Dios que sacerdotes iban a ser los hijos de Aarón. Veíamos, Aarón fue sumo sacerdote, Eleazar fue sumo sacerdote y ahora su hijo Fines va a tener el sumo sacerdote o el sumo sacerdocio. Y su descendencia después de él van a ser los sumos sacerdotes. Repito, allá en Jueces capítulo 20 nos dice que todavía Fines estaba ministrando, estaba oficiando. ¿Cuántos años han pasado y Fines sigue vivo? Sí, lo sé, antes vivían mucho, pero Moisés murió con 120, Aarón murió de 123, Josué muere de 110, Eleazar estamos hablando que ya tendría unos 300, 400 años y seguía oficiando. Esto es, bueno, se me hizo un dato muy sorprendente. Seguimos leyendo, verso 14. Y el nombre del hombre de Israel golpeado, que fue golpeado con la madianita, era Simri, hijo de Salu, líder de la casa del padre de la Shimonita. Es decir, la escritura no nos da siempre muchos datos. Nos da casi el cuento general a grandes rasgos, pero cuando nos da detalles es por un motivo. En este caso, está describiendo con precisión la categoría social y política de los pecadores para mostrarnos la grandeza de Fines, que a pesar de que se trataba de un presidente de una tribu de Israel que pecaba con la hija de un rey, todo ello no le importó con tal de cumplir la voluntad de nuestro Dios. Dice el verso 15, y el nombre de la mujer golpeada, la madianita, Cosbi, hija de Sur, jefe de naciones de la casa del padre en Midian era él. Y habló Dios a Moisés diciendo, oprime a los madianitas y golpearás a ellos, pues opresores son ellos para vosotros con sus conspiraciones, con las que conspiraron contra vosotros por el asunto de Peor y por el asunto de Cosbi, hija del líder de Midian, su hermana, que fue golpeada en el día de la plaga por el asunto de Peor. Este asunto de Peor es precisamente lo de la idolatría a Baal Peor. Pero ¿por qué nuestro Dios le está dando la orden a Moisés de destruir, de hacer una guerra contra los madianitas? Si vimos que los que pecaron o los que indujeron al pueblo a pecar eran los moabitas. Decíamos, viene en la naturaleza moabita el ser promiscuos. Ellos realmente no era que quisieran hacer pecar a Israel, ellos empezaron a convivir porque Israel estaba en su límite, digamos, en su frontera. Así que pues empezaron a hacer lo que saben hacer. Israel, después de 40 años en el desierto, se asienta, recuerden, lo leímos, se asienta en los límites de Moab, pues se quiere entender que empieza como a comerciar con ellos, empiezan a ver a las moabitas pues hacen lo que saben hacer, todo normal, digamos, dentro de lo que cabe. Pero los madianitas, ¿por qué motivo los madianitas? Si usted recuerda, leíamos al principio de la porción Balac, que los madianitas fueron también con los moabitas para hacer caer a Israel, para maldecir a Israel. Por eso dice con sus conspiraciones. Moab estaban en su límite, se preocupaba que los fueran a arrasar, pero hicieron lo que saben hacer. Madián, sin embargo, su naturaleza no es promiscua, su naturaleza es idólatra. Pero el mismo rey de Madián nos está diciendo, dio a su hija como una ramera para hacer caer a alguien de Israel. Es decir, Madián sí quería destruir a Israel. Madián indujo a Israel a pecar. Sí, es cierto, me recuerda un texto. El mismo maestro nos lo advierte en el Sermón del Monte. Van a venir tropiezos. Van a venir tropiezos. Es
común, es normal, pero hay de aquel por el que vienen esos tropiezos, por el que le pone el pie a otro. Algo que hizo Madián. Moab, decíamos, era su naturaleza, pero Madián quería hacer pecar a Israel. Por lo tanto, nuestro Dios le ordena a Moisés: vas a hacer guerra contra Madián por sus conspiraciones, porque querían destruir al pueblo o querían que Dios se enojara con el pueblo por medio del pecado. No hay nada más grave que hacer caer a otro en el pecado. Dice, ya entramos al capítulo 26, verso 1. Y fue después de la plaga, y le dijo Dios a Moisés y a Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, diciendo. ¿Por qué le habla a Eleazar? Porque recuerde que Aarón ya ha fallecido. Por eso nos lo remarca que ahora el sumo sacerdote es Eleazar. Alzad al censo de las cabezas de toda la asamblea de los hijos de Israel, desde 20 años y en adelante, según la casa de sus padres, todo el que sale al ejército en Israel. Ahora vemos la orden de nuestro Dios y nos lo aclara. Después de la plaga, porque han muerto y porque le ha ordenado que haga guerra contra Madián, dice nuestro Dios, debes hacer un censo nuevamente, ¿sí? Otro censo, 40 años después, un nuevo censo, para saber cuántos han muerto por la plaga, para saber con cuántos cuentas para el ejército de 20 años para arriba, cuántos van a poder pelear contra Madián. Seguimos leyendo, verso 3. Y les dijo Moisés y Eleazar el sacerdote a ellos en las planicies de Moab, junto al Jordán de Jericó, diciendo, desde 20 años en adelante, conforme a lo que ordenó Dios a Moisés y a los hijos de Israel, los que salieron de la tierra de Egipto. También es otra forma, decimos, no solamente para saber con cuánto ejército cuentas para la pelea contra Madián, sino también, mire, hicieron un censo cuando salían de Egipto y le daban a Moisés el liderazgo. Ahora un nuevo censo, ya que pues van a entrar, 40 años después, van a entrar a la tierra prometida, y pues ya Moisés va también a tener que entregar o que ceder el censo. Es como, por ejemplo, decir, esto me diste, esto es lo que yo te entrego ahora. Y hasta aquí vamos a concluir con esta nuestra primera lectura de nuestra octava porción de Números, nuestra porción fines. Continuaremos más adelante si Dios lo permite. Pasa a vosotros.